Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con la serie mensual de mis mejores partidos en este 2025. Una serie en la cual vengo bastante atrasado, pero que intentaremos ponernos al día lo más rápido posible. En esta ocasión les traeré mis mejores partidos del mes de abril, con el agregado de que también dejaré rápidamente las avanzadas utilizadas en cada partido. Así que espero que sigan apoyando muchísimo a esta serie para que tenga continuidad y la siga trayendo por el canal. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, iniciamos entonces el top 7 de mis mejores partidos en este mes de abril, con una final de copa bastante interesante porque nos enfrentábamos a un rival que nos iba a colocar una 5-3-2, una alineación siempre complicada de vencer. Por nuestra parte, íbamos a mantener la 4-3-3B que en ese momento nos venía dando muy buenos resultados, y nuevamente nos daría una victoria sólida con ese 4-0. Un partido que se resolvió tan solo en los primeros 45 minutos y que nos dejó unas muy buenas estadísticas, destacando no solo el dominio del encuentro, sino también el porcentaje de efectividad. Por aquí les dejo las tácticas utilizadas en este partido, las cuales seguramente les suene porque las he recomendado por el canal. Pasamos ahora al top 6 de este mes de abril con un partido que correspondía a una batalla amistosa entre managers argentinos. Esta batalla formaba parte de un torneo que me sirvió para probar tácticas que venía utilizando en ligas públicas. El rival nos utilizó una alineación siempre difícil como la 5-2-3-A, mientras que nosotros saldríamos con una 4-3-3B para aprovechar nuestra localía y nuestra ventaja en valor de equipo. Y con ese único gol en la primera parte, nos íbamos a llevar el encuentro por la mínima diferencia, pero con un gran dominio del partido, teniendo 15 tiros a favor contra solo 3 por parte del rival. Una gran victoria desde lo táctico, pese a la poca efectividad que se tuvo en este partido. Las tácticas que se utilizaron en este duelo las dejaré nuevamente en pantalla, aunque seguramente les suenen las combinaciones utilizadas. Bien, en el top 5 tenemos un partido correspondiente a la batalla entre Furia y Red Skulls, por la sexta ronda del torneo conocido como LBH. Un partido que en la previa pintaba para ser muy complicado, ya que la batalla estaba bastante apretada, y este encuentro podía definir ciertas posiciones, además de que existía la posibilidad de que me usaran campus de entrenamiento, así que por ello íbamos a optar por una 5-2-3-A. Por su parte, nuestro compañero de selección y rival en este partido nos iba a usar una 4-2-3-1, una alineación que intuía que utilizaría pese a no verla, ya que nos usó entrenamiento cerrado. La clave o estrategia por nuestra parte estaba en aguantar el 0 en el arco y tratar de marcar en la que tengamos de cara al arco rival, algo que finalmente nos facilitaría esa roja tempranera por parte del rival. Y con ese único gol de Rodrigo nos llevaríamos 3 puntos vitales en una batalla que finalmente sería victoria para mi grupo Furia. Por aquí les dejo las tácticas utilizadas en el partido, las cuales probablemente no les suene tanto como las anteriores, pero que son rangos que normalmente suelo recomendar como alternativas en las alineaciones que usen el contraataque. Llegamos ahora al top 4 de este mes de abril, en donde tendremos un partido que también correspondía a la misma batalla amistosa que comenté en el puesto 6. En esta ocasión nos íbamos a enfrentar a una 4-5-1 que venía bastante bien en la batalla, con mucha efectividad y dominio durante las 9 fechas que se habían jugado. Por nuestra parte íbamos a utilizar una 4-2-3-1 que nos venía dando buenos resultados a nivel defensivo y con buena efectividad pese a no tener muchos disparos a favor. Y nuevamente, como en sus partidos previos, la 4-2-3-1 nos daría un muy buen triunfo en condición de visitante con estadísticas desfavorables, pero que prácticamente eran las que venía teniendo y en esos mismos casos había logrado el mismo resultado, por lo que la estrategia salió a la perfección. Las tácticas utilizadas en este partido las pueden ver en pantalla, las cuales he recomendado bastante tanto para la 4-5-1 como para la 4-2-3-1. Bien, llegamos ahora sí al podio de este mes de abril, con un top 3 que no será de un partido del competitivo de OSM, pero que igualmente se ganó este puesto por las diferencias que había con nuestro rival en valor de equipo. En esta final teníamos la difícil tarea de vencer a un rival que nos sacaba 242 millones en valor de equipo y que nos iba a usar una 4-3-3B con campus de entrenamiento.
Por nuestra parte, íbamos a igualar ese campus de entrenamiento junto con una 5-2-3A muy defensiva para intentar la misma estrategia de siempre, mantener el 0 en el arco y tratar de marcar en la que tengamos de cara al arco rival. Y esa estrategia nuevamente saldría a la perfección con ese tempranero gol que nos daría la victoria en este partido. Nuevamente seríamos inferiores en estadísticas, pero nuestra estrategia nunca fue la de igualar o dominar en tiros a nuestro rival, lógicamente por las diferencias en valor de equipo. Pero aquí les dejo las tácticas que se utilizaron en este difícil partido, las cuales no solo sirvieron para llevarnos este partido, sino también los encuentros previos a esta final. Pasamos ahora al top 2 de este mes de abril con un partido correspondiente a una batalla amistosa similar a las mencionadas en el puesto 4 y 6. Un partido en donde nos tocaba enfrentar a un ex compañero de selección que nos superaba en valor por 237 millones y que por ello nos usaría 4-3-3B intentando hacer valer su diferencia en equipo. Nosotros, pese a ser inferiores, íbamos a mantener la 4-3-3B que veníamos usando de local en esa batalla, buscando que la ventaja de la localía nos ayude a reducir esa diferencia en valor. Y el resultado del encuentro me sorprendería bastante, ya que en 63 minutos del partido estaríamos 5-0 a favor. No obstante, el rival lograría descontar en 2 ocasiones y el encuentro finalizaría 5-2. En las estadísticas, dominamos el encuentro doblegando remates a nuestro rival, sumando también un buen porcentaje de efectividad, para así cerrar un gran triunfo en condición de local. Las avanzadas utilizadas en este partido ya las están viendo en pantalla, las cuales también ya han sido recomendadas en un par de ocasiones en videos de este 2025. Bien, llegamos ahora sí al top 1 de mis mejores partidos del mes de abril, y aquí tenemos un partido correspondiente a la batalla contra Red Skulls por la sexta ronda de LBH. Y al igual que en el puesto 5 de este top, nuevamente teníamos un enfrentamiento que definía varias posiciones en la tabla. Un duelo complicado ante un rival que nos superaba en valor de equipo y que nos iba a usar entrenamiento cerrado, pero que intuíamos que alguna alineación de 5 defensas iba a utilizar. Por nuestra parte, íbamos a confiar en una 5-2-3A que luego cuando vea las avanzadas seguramente les resulte familiar. Una 5-2-3A que nos permitió controlar el partido con muchísima efectividad, cerrando así con un contundente 3-0 sobre nuestro rival, con unas estadísticas muy favorables de 7 tiros a favor y 2 en contra. Un partido que estratégicamente considero que fue el mejor de este tranquilo mes de abril, ya que quedó reflejado todo lo que estaba buscando en una 5-2-3 y que en los meses posteriores se fue consolidando. Un gran resultado para cerrar la victoria de una batalla muy pareja que terminó de abrirse en las jornadas finales. Y ya para ir cerrando este top, aquí les dejo las avanzadas de una táctica muy sólida que se lleva, en mi opinión, el merecido puesto 1 del mes de abril. Hasta aquí entonces mis mejores partidos de este cuarto mes del 2025. Como me habían sugerido en los anteriores videos de esta serie, en esta oportunidad sumé brevemente al video las tácticas utilizadas en cada partido, siempre basándome en todos sus comentarios para mejorar esta serie del canal. Asimismo, pueden dejar otras sugerencias para esta serie para así aplicarlas en futuros videos de ser necesario. Ciertamente ha quedado un poco lejos el mes de abril, pero aún así en este tipo de videos se suma un poco de análisis y de estrategia además de mostrar las tácticas, así que creo que vale la pena seguir trayendo este top de partidos. Trataré de subir en los próximos días los partidos del mes de mayo para así pronto estar al día con esta serie. Y pese a la tardanza en subir esta cuarta edición, espero que les haya gustado el video y que sigan apoyando a esta serie. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un like, un comentario para apoyar al canal y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.